Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente a usted, los colegas diputados, miembros de la prensa, ciudadanos que nos sintonizan. Haciendo uso de la facultad que me confiere la Constitución de la República de Panamá y el reglamento interno de esta Asamblea, presento hoy ante este Pleno un anteproyecto de ley que busca crear el programa de educación fiscal en la República de Panamá y que merece la siguiente exposición de motivos. Todos sabemos por qué los impuestos son necesarios. Porque con los impuestos cubrimos los gastos de la educación pública, de la salud pública, de la infraestructura, de la seguridad y muchos otros servicios públicos que son esenciales para el diario vivir de todos los panameños. Cuando se construye una calle, una carretera, un puente, eso fue con los impuestos que pagaron los panameños. Cuando se le paga a un docente, cuando se construye una escuela, cuando se habilita un aula, un salón de clases, cuando se le da una computadora a un estudiante, eso fue pagado con los impuestos de los panameños. Cuando los hospitales se construyen, cuando se atienden a los pacientes, cuando se dan esas camas en los salones de urgencias, eso lo pagan los impuestos de los panameños. Sin embargo, hay una triste realidad, hay una realidad que es evidente. Dije, con la pandemia del COVID-19, la recaudación de los impuestos se han reducido por un estimado 30%. Es decir, el Estado está recaudando menos dinero de lo que usualmente debería estar recaudando. Y eso perjudica, por supuesto, todas estas cosas que he mencionado: la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y muchísimo más. Es importante, colegas diputados, y que la ciudadanía sepa que la recolección de impuestos representa muchísimo más que inclusive lo que recaudamos por medio de los ingresos del Canal de Panamá. Es la principal fuente de financiamiento del Estado panameño. Pero sin embargo hay una realidad que es difícil y que es importante discutirla, y es la evasión fiscal, la gente que no paga los impuestos. Porque según estudios que se han hecho en reiteradas ocasiones y en los recientes años, Panamá está entre los países donde los impuestos más se evaden. Como por ejemplo, de cada $100 que se debe recaudar de impuestos, se pagan aproximadamente solamente 66 de esos $100. Es decir, más de $30 de esos 100 no se están recaudando, se está perdiendo, y ese dinero debería ser destinado para muchas cosas, para salvar vidas, para educar a personas, para la seguridad. En Panamá tenemos un grave problema de recaudación fiscal por diversas razones. Es interesante destacar, por ejemplo, que del impuesto sobre la renta, solamente de este rubro, se estima que se evade casi 80% de lo que sería estar pagando. Es decir, del impuesto sobre la renta solamente se paga el 20%. Esto es muchísimo dinero, más de $3.000 millones anuales que estamos perdiendo por no recaudar los impuestos de una forma adecuada y pertinente. Y hay muchas personas responsables por esto. Personas que evaden los impuestos conociendo la normativa, violando la normativa, que crean sociedades afuera para evitar pagar los impuestos, que pagan y hacen actos de corrupción o coimas para no cobrar impuestos, políticos, poderes económicos y muchísimos más. Pero también hay una realidad, y es que muchos ciudadanos no saben que tienen que pagar impuestos, no saben la importancia de pagar un impuesto, cómo se hace, los diferentes tipos de impuestos. No se ha enseñado en las aulas de clases, en las escuelas y en las universidades, la razón de ser de los tributos, esa cultura tributaria. Y este proyecto de ley lo que busca es eso: concientizar al ciudadano de por qué se tiene que pagar los impuestos, en qué consisten los impuestos y cómo se debe utilizar los impuestos para beneficio de todos los panameños, y fiscalizar ese uso importante, porque podemos recaudar todo el dinero del mundo. Sin embargo, si se lo siguen robando los políticos tradicionales y los empresarios corruptos, ese dinero no va a llegar a los más necesitados. Pero este proyecto de ley lo que busca en primer paso es eso: es concientizar a la ciudadanía que sepa lo importante que es pagar los impuestos y cómo se puede hacer de una forma oportuna y ordenada. Y por supuesto que hay muchas otras cosas que hay que hacerse. Hay que ser más austeros con el presupuesto de la nación, recortar en temas de viáticos, de dietas, de conductores, de alquiler de vehículos, de viajes. Por supuesto que eso también nos va a ayudar a invertir más en los temas esenciales, pero también concientizar a la ciudadanía de lo importante que es pagar sus impuestos y cómo hacerlo. Y por supuesto, perseguir que la DGI fiscalice y multe y sancione a aquellas personas que, sabiendo que tienen que pagar sus impuestos, no lo hacen, violan la normativa. Esas personas hay que sancionarlas. Así que presento esta iniciativa, honorable presidenta, colegas diputados, que es bastante sencilla, que busca crear esa cultura de concientizar a la ciudadanía de lo que es el pago de los tributos. Esto se ha visto en varios países de la región, como en Costa Rica, Colombia, en varios países nórdicos, porque
es importante esa conciencia cívica del valor que tiene pagar ese impuesto, ese ITBM, ese impuesto sobre la renta. Ese es nuestro dinero que no está siendo utilizado por el Estado, que tiene que regresar a los ciudadanos. Y la ciudadanía tiene que saber eso, porque eso ayuda también a fiscalizar la gestión pública y a exigir más transparencia al respecto. Muchas gracias, presidenta. Y Unugier, por favor, que venga a retirar el proyecto de ley.